Pero ¿cuánto se parece eso a las iglesias de hoy? Hablo, por ejemplo, del 20 de julio. Usted va al 20 de julio y enfrente, ¿qué encuentra? Venden absolutamente todo. ¿Para qué? Para que usted entre a la iglesia y con lo que usted compró le ofrezca un sacrificio al Señor. Hoy en día hay iglesias como las nuestras, tristemente, que venden aceite ungido, que venden agua ungida, que venden mantos ungidos, que venden los libros ungidos de X siervo de Dios, y usted con eso tiene acceso a la presencia de Dios. A eso era que Jesús se refería, en que hemos convertido la casa de Dios en una cueva. Por eso dice, el celo por tu casa me consume. En otra versión dice, la emoción que siento por dentro me consume. Porque Jesús se había dado cuenta que su casa, por la casa de su padre, había sido totalmente, se había corrompido las cosas. No vendían afuera del templo. ¿Dónde estaban? Adentro del templo. Eso se había vuelto un desorden completo. Cuando usted va a una plaza, ¿usted encuentra orden? Usted no encuentra orden. Por eso Jesús es claro, dice, ¿en qué convirtieron mi casa? Una plaza de mercado. Y Jesús estaba indignado por eso. Y Jesús se atreve a hacer lo que hizo. Versículo 15. Y Jesús, diciéndole a toda esa gente, ¿cuál es el verdadero significado del templo material? Y haciendo un azote de cuerdas. ¿Qué más dice? Hecho fuera del templo a todos. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas, y los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. La gente se había olvidado por completo de cuál era el centro, cuál era la función del templo. Al templo se iba a adorar a Dios, al templo se iba a presentar sacrificio, al templo se iba a presentar ofrenda, al templo se iba a hacer todo espiritual. Pero allí la gente estaba yendo al templo ¿a qué? A negociar. Ahora miren el versículo 15, tan importante es lo que dice: y haciendo un azote de cuerdas. ¿Cuánto tiempo tuvo Jesús para pensar eso? Como le digo, el templo de Jerusalén no era un templo como el nuestro. El templo de Jerusalén ni siquiera se compara al templo más grande que usted encuentra en Bogotá. Ni siquiera. Porque el templo de Jerusalén era tan grande como una manzana. Tanto era que tenía 12 puertas. Tenía 12 pórticos. Tenía una cantidad de cosas. Era algo realmente inmenso. ¿Cuánto tiempo duró Jesús caminando por el templo y viendo todo lo que estaba viendo? ¿Y a cuánta gente Jesús vio en el templo comerciando para su bien, para su propio beneficio, y ni siquiera vendían para sacrificar el templo, sino que era un negocio personal? Se le ha convertido en un centro comercial completamente el templo de Dios. Y por eso Jesús, usted dirá, esa frase no tiene mucho que decir. Tiene demasiado que decir esa frase. Cuando uno castiga a su hijo, ¿lo castiga premeditadamente? O, corrijo, ¿lo hace pensando en lo que está haciendo? Cuando su hijo comete un error, comete una falta, usted sabe dónde tiene colgado el justo. Y usted toma su tiempo para ir, descolgar su justo y devolverse y corregir a su hijo. Exactamente eso fue lo que hizo Jesús. Se tomó el tiempo necesario. Y con el dolor en su corazón y con la tristeza que lo narra aquí la Escritura de Dios, dice que comenzó a hacer un azote. Me imagino que Jesús no compró el azote. Me imagino que Jesús
recogería el piso o no sé qué haría, pero comenzó a hacer un rejo. Empezó a tejer un rejo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demoraría Jesús en tejer ese rejo? No sé. Y luego Jesús comienza a hacer lo que hizo. Echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes. ¿Y qué hizo? Siguiente palabra, ¿qué hizo? Esparció las monedas de los cambistas. ¿Y qué otra hizo? Volcó las mesas. Jesús comenzó a decir, ay, por favor, discúlpenme, sí, por favor, discúlpenme, sí, este es el templo de mi Padre, tengan la bondad y diríjase allá a la plaza del pueblo y por favor allá hagan sus ventas, ¿sí? ¿Ese fue Jesús? Jesús se encendió en ira. Jesús ahí estaba airado. Jesús ahí estaba molesto, triste, todo lo que quiera, y comenzó a armar todo un despelote. Yo creo que el video nos muestra más o menos lo que Jesús hizo. Pero el Jesús que vemos aquí es un Jesús que tiene celo por el templo, que se le dedica a Él. Amén. Amén, amén. Amén. Como les dije 8 días, las prédicas de este mes no van a arrancar améns. Porque es que no nos gusta que nos hablen la verdad y nos digan las cosas duras como son. Pero vuelvo y les digo, mi deber ¿cuál es? Decirlas. Mi deber ¿cuál es? Decirlas. Amén. Hay otro templo, que es el templo corporal. Pero permítame, vayamos al versículo 16 de Juan. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Cuando usted va a la carnicería, ¿cómo se comporta? Cuando usted va a la peluquería, ¿cómo se comporta? Cuando usted va al supermercado, ¿cómo se comporta? Cuando va a un centro comercial, ¿cómo se comporta? Y donde quiera que nosotros vamos, adoptamos una posición, una actitud. Si usted va a un concierto de música, ¿cómo se comporta? De acuerdo al concierto. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, ¿cómo se comporta? ¿Viene usted con actitud de mercader o viene con actitud de adoración? La gente estaba con actitud de mercader, de comercializar, de vender, de comprar. Los vendedores no estaban ahí diciendo, sí, de lo que voy a vender voy a apartar para el Señor y esto es para el Señor. No estaban haciendo eso. Habían convertido el templo de Dios en un centro comercial de la época. Y quiero decirles que la iglesia material tiene 5 o 6 características que debemos tenerlas bien presentes. La primera característica que tiene el templo material es que es un lugar de honra. ¿Es un lugar de qué? De honra. Y los cambistas no estaban honrando el templo de Dios, todo lo contrario, lo estaban deshonrando. ¿Cuántas veces nosotros venimos al templo, a lo que hemos consagrado para Dios, y no venimos con honra, venimos con deshonra? ¿Cuántas veces entramos al templo de Dios mascando chicle, comiendo papas? ¿Es más importante un celular que el culto al Señor? ¿Es más importante una cita con un vecino que el culto al Señor? No estamos honrando el templo como la palabra de Dios nos exige que lo honremos. Uno ve a los jóvenes en los templos de hoy que no se sientan, sino que se esparraman. No estamos honrando lo que hemos consagrado para el Señor. Cuando uno invita a alguien a su casa y se esparrama, ¿uno qué hace? ¿Usted no se molesta? ¿Qué tal que usted me invite a su casa y yo coja la silla y coja una poltrona y estire mis pies ahí y me acuerdo? ¿Usted qué diría? Maleducado. Está deshonrando mi casa.
¿Cuánto más tenemos que honrar la casa de Dios? Dígale a su vecino, aprenda a honrar la casa de Dios. He estado en iglesias donde predicar es un complique, porque suenan todos los celulares y tiene que uno esperar a que la persona se digne contestar o apagar el celular. En Israel se inventaron un aparato, no sé cómo se llama, lo colocan en la mitad de los auditorios y lo prenden, y ese aparato se roba absolutamente la señal de todos los celulares. Vale 2,5 millones de pesos, el más económico. ¿Yo cuánto daría por tener uno de esos? ¿Cuántas veces yo estoy predicando y mi familia me llama a mi celular sabiendo que estoy en culto? ¿Cuántas veces estoy predicando y mis amigos de la iglesia, sabiendo que estoy en culto, me llaman? ¿Dónde está la honra que le merecemos a Dios a través del templo? No estamos adorando el templo, para nada. Pero si decimos que esto es para Dios, debemos comportarnos como si fuera para Dios. Amén. Amén. Honra. El siguiente es respeto. Yo nunca fui católico, pero sí recuerdo que me llevaron a muchas misas, y yo recuerdo que la gente entraba a la iglesia católica y ¿qué es lo que hacían? Se inclinaban y se persinaban, y entran en completo silencio y se sientan. Hay un respeto por un lugar que es sagrado, pero en nuestras iglesias cristianas entramos jugando, entramos brincando, entramos gritando, hacemos visitas, hacemos de todo, menos como si fuéramos al lugar donde está la presencia de Dios. Respeto. No estamos respetando la casa de Dios. ¿Cuántas veces tiene que uno callar a la gente? ¿Cuántas veces yo tengo que quedarme callado esperando que alguno se digne callarse para uno poder explicar la palabra de Dios? Porque como no vemos al Cristo, pareciera que Él no estuviera. Como no vemos un lugar adecuado según la tradición, entonces parece que el Señor no estuviera. Pero se nos olvida que el templo merece respeto. Amén. Amén. Es triste ver que debajo de la silla que usted está sentado arranca pedazos de chicle así de grande. Uy, terrible. Pero así es. ¿Sabe qué ocurría en el Antiguo Testamento? Cuando los utensilios del tabernáculo, todo lo que usaban en el tabernáculo, era tan sagrado que nadie lo podía tocar. Y si la persona no estaba en perfecta santidad y tocaba así fuera una estaca, se moría. Eso le pasó al ayudante de David, que iban cargando el arca y de pronto uno de los cargueros, que era de la tribu de Judá, desde Leví, se tropezó y el arca fue a caer, y un hombre se dio cuenta y corrió a sostenerla. Automáticamente murió.